Llora, pero cree. He titulado a este mensaje: llora, pero cree. Y vamos a estar leyendo Juan 11 y Hebreos 2. Juan 11:35, el versículo más largo de la Biblia. Así que si a ti no te gusta leer, hoy no es tu día. Vamos a buscarlo. Juan 11:35. Dice así: Jesús lloró. Amén. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Hebreos 2:11 dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y yo quiero que tomes de verdad nota de estas dos citas bíblicas, porque más abajo la vamos a estar recordando y vamos a estar leyendo. Y con esto quiero decirte o decir que hay tragedias, hay tiempo de sufrimiento, hay crisis, hay procesos difíciles que cada uno de nosotros vivimos y pasamos, que el corazón y la mente no logra comprender. Hay frases que los cristianos, los hijos de Dios, muchas veces decimos y que muchas veces ya hasta se vuelve un poco cliché o se vuelven un poco común. Frases o palabras como Dios te ama, Dios tiene un propósito grande para ti, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Y aunque estas frases y estas palabras son verdad, porque Dios te ama y tiene un plan, un propósito y un plan precioso para tu vida, a veces no son suficientes para aquellos que están atravesando tiempos de dolores y sufrimientos profundos. Entonces la respuesta en estos tiempos difíciles que hoy quiero compartirte es que hay que entender primero quién es Jesús. Si acaso tenemos a un Dios que cree y conoce, no solamente cree o comprende, sino que conoce el sufrimiento. La respuesta no está en tratar de explicar el porqué del sufrimiento o intentar buscar la causa del dolor o ese mismo sufrimiento, sino que en estos tiempos Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos quién verdaderamente es Él, quién verdaderamente es Jesús, y que muy bien conoce el sufrimiento que tanto tú como yo hemos vivido o estamos viviendo. Y es que al leer Juan 11, Jesús lloró. No había profundizado tanto en esta pregunta, y es acerca de qué significó el llanto de Jesús. ¿Qué nos quería revelar nuestro Señor Jesús a través de sus lágrimas, a través del sufrimiento que Él estaba sintiendo aquí en este pasaje? Y poniendo un poco en contexto para los que de pronto han venido por primera vez aquí o los que después nos van a estar escuchando. El contexto aquí: Jesús se encontraba frente a la tumba de su amigo Lázaro, que bien había muerto. El significado del nombre Lázaro es Dios me ha socorrido o Dios me ha ayudado. Lázaro era uno de los amigos de Jesús. Jesús amaba a esta familia. Jesús amaba a Marta, a María, que eran hermanas de Lázaro. Jesús se decía que ellos vivían en Betania. Jesús amaba ir a Betania. Jesús amaba a esta familia. Pero bien podemos leer en San Juan 11, 3, 6, versículos de los primeros, que dice, Juan 11, 3, 6. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y amaba Jesús a Marta,
a su hermana María y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí es donde nuestra mente humana no logra comprender por qué en el versículo 5 dice que Jesús amaba a esta familia. Amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro, su amigo. Pero justo después, en el versículo 6, una vez dándose cuenta de que Lázaro estaba enfermo, ¿por qué decidió quedarse 2 días más donde estaba? ¿Por qué dice que le amaba? Pero en vez de ir a socorrerle, en vez de ir a sanarle, decidió quedarse 2 días más donde estaba. Como cuando escribimos y mandamos un mensaje a algún familiar, a alguna amiga que necesitamos que nos responda urgentemente y lo único que hace es dejarnos en visto. Esa no soy yo. Poquito. Y nos ha dejado en visto. ¿Cómo procesamos el amor de Dios con las respuestas que capaz Él no nos da? ¿Cómo logramos reconciliar o procesar el Dios te ama? Jesús tiene un propósito y un plan maravilloso para tu vida con los no de parte de Dios. ¿Cómo juntamos ese Dios te ama con el que Dios a veces pareciera que llegase tarde? Y es que aunque suene fuerte, Jesús permitió que Lázaro muriera. Jesús permitió que esto ocurriera. Y después vamos a estar leyendo, si Jesús hubiese llegado a tiempo, Lázaro seguramente no hubiera muerto. ¿Qué hacemos, familia, cuando nuestras lágrimas intentan negar la fidelidad y la bondad de nuestro Señor Jesús? Hay dolores y sufrimientos que nos gritan fuertemente que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ha escuchado, que Dios no es real. O solamente yo he pasado por estos procesos donde he cuestionado el por qué Dios lo ha permitido así. El por qué a veces parece que Dios se tarda en responder. El por qué Dios no lo ha hecho como yo esperaba y yo clamé que lo hiciera. ¿He sido la única? Yo creo que Marta y María estaban a la espera de que Jesús respondiera velozmente al mensaje que ellas habían enviado. Yo creo que Marta y María tenían una convicción y tenían una certeza, como el pastor estuvo compartiendo al inicio, de que Jesús respondiera velozmente. Pero aquí podemos ver que Jesús queda en silencio. No fue, no llegó en el tiempo que Marta y María esperaban que llegara. Las expectativas de ellas fueron rotas. Su fe fue sacudida. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nos levantamos en fe, cuando corremos con esa convicción de que Dios lo hará, cuando oramos por sanidad, cuando oramos por ese familiar que está a punto de morir, cuando oramos por esa angustia que tenemos, cuando oramos por un milagro físico, pero al final el resultado no se da como esperábamos. Pero al final la respuesta de Dios no llegó como esperábamos. Y a veces incluso no llega en el tiempo que nosotros queríamos que llegara. ¿Cómo podemos hacer en estos momentos entender quién es realmente Jesús? Ver algo de su personalidad que no conocíamos. ¿Por qué Jesús no fue? ¿Por qué Jesús permitió que su amigo Lázaro muriera? ¿Cómo es que lo amaba y no respondió ante su necesidad? Pero hay algo importante y que sería bueno recalcar, y es que Jesús declaró que esta muerte traería gloria al Padre, que esta muerte traería gloria a Cristo. De eso se trata, que en medio de nuestros procesos su nombre sea exaltado, su nombre, Jesús, sea glorificado.
Hemos leído al inicio también Hebreos 2 y yo quiero que lo volvamos a buscar. Ahí donde nos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es que para entender lo que hoy Dios nos quiere hablar en esta historia de un profundo dolor, tenemos que entender quién es Jesús. Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Hay muchas facetas de la personalidad de Jesús, pero yo quiero que hoy nos centremos en dos y tomemos apunte. En primer lugar, Jesús es nuestro hermano mayor. Y en segundo lugar, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Eso qué es, Karina? Jesús es nuestro hermano mayor. Eso quiere decir que Él fue y es humano como tú y como yo. Él sintió, siente como tú y como yo. No se muestra indiferente ante nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y en segundo lugar, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esto significa que Él, Jesús, es nuestro intercesor. Es el que se pone entre nosotros y nuestro Dios Padre para interceder por nosotros cuando ve nuestro sufrimiento y nuestros dolores profundos. No sé si te has preguntado en algún momento qué estará haciendo Jesús en el cielo. ¿Cuántos han preguntado a lo mejor eso? ¿Qué estará haciendo Jesús en el cielo? Aparte de haber subido y estado a la diestra del Padre, ¿qué estará haciendo Jesús? Vayamos a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice así: por eso también puedes salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Por estas palabras, familia, hoy viernes 26, hoy es 26, ¿no? Hoy viernes 26 de diciembre podemos creer y confirmar de que Él, nuestro Señor Jesús, está intercediendo por cada uno de nosotros. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero volvamos a la historia principal en Juan 11, versículo 20, donde dice, Juan 11, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta fue sincera, pero después le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, insinuando que eso pasaría en tiempo después, miles y miles de años. Pero después le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Ese es Jesús. ¿Crees esto? Pregunta hoy Jesús. ¿Crees que soy la resurrección y la vida en tiempos de dificultad? ¿Crees que soy la resurrección y la vida en tiempo de sufrimiento? Y es que yo hoy no te vengo a convencer, pero sí quiero venir a ayudarte a que creas esto. Que Él es la resurrección y la vida. Que Jesús es la resurrección y la vida. Y esta es la esperanza con la que te aconsejo que camines siempre. Que después de cada dolor, que después de cada proceso, que después de cada sufrimiento, Jesús sea tu esperanza.
tú creas que Él en medio de tu proceso, Él se va a glorificar. Marta tenía fe en medio del luto, de su dolor, a pesar de que sabía que Jesús había permitido que su hermano hubiese muerto. Pero aún así tenía fe. Y lo podemos leer en el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, la segunda hermana. Ellas dos sabían muy bien que Jesús había permitido que su hermano muriera. Dios permite el dolor, aunque cueste comprenderlo. Y aunque quisiéramos que no fuera así, Dios permite el dolor. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y ahí es donde viene el versículo: Jesús lloró. Versículo 36. Y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su hermano, a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que cuando enfrentamos tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, en nuestra mente siempre va a haber la posibilidad de echarle la culpa a Dios. Siempre van a haber pensamientos de comparación de por qué Dios le respondió a ese, a esa y a mí no. De por qué esa persona sí ha clamado y Dios le ha respondido en el momento y a mí no. Jesús aquí lloró bastante. Y es que muchas de las oraciones más sinceras que nosotros hacemos, y yo creo que muchos de ustedes creen esto, ha sido en las que en su presencia hemos derramado lágrimas, clamando a nuestro Dios. Versículo 38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, colgado desde aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Él allí cargó con cada uno de nuestros sufrimientos y cada uno de nuestros dolores. Él allí cargó con la traición, Él allí cargó con la enfermedad. Era tanto la angustia que dice que sudaba sangre. Vivió la profunda tristeza. Vivió lo que realmente era el sufrimiento.
demostrándonos que Él también nos entiende. No es lo mismo cuando alguien te anima que no ha pasado por la situación que tú estás pasando, a cuando viene alguien que tú sabes que ha pasado un proceso similar al tuyo y te da palabras de fe y te da palabras de esperanza y de ánimo. No es lo mismo. Y hoy Jesús nos da esta palabra de ánimo. Él nunca nos prometió que no lloraríamos, pero sí que no lloraríamos solos, que no sufriríamos solos. Él estuvo allí con ellas llorando. Él estuvo allí llorando y viendo ese sufrimiento allí con ellas. Entonces, ya para ir más o menos terminando, quiero dar unos puntos que me gustaría que tomáramos nota, y es ¿por qué y para qué entonces lloró Jesús? En primer lugar, Jesús lloró para que la incredulidad no se siguiera apoderando de ellos, sino que tuvieran fe. Muchos creen que Jesús no estaba llorando realmente por la muerte de Lázaro, porque es un poco ilógico, un poco incoherente que Jesús llore por una persona que sabe que a los minutos iba a resucitar, sino que también Jesús lloraba para que la incredulidad de ellos no los siguiera apoderando, sino que su fe fuese levantada. Esas eran las lágrimas de un intercesor, de un intercesor. Y de pronto algunos de los que estamos aquí hemos en algún momento intercedido, orado, clamar, pedirle a Dios por un familiar, por un amigo que está pasando un proceso difícil, hasta tal punto que orando por ellos hemos llorado. Esas son las lágrimas de un intercesor. En segundo lugar, Jesús lloró por el sacrificio de Lázaro. Cuando Lázaro muere y Jesús lo resucita, fue la última señal de las 7 que quedó evidenciada en el Evangelio de Juan antes de que Jesús fuera crucificado. Así que después de que Jesús levantara y resucitara a Lázaro, ahí los fariseos se convencieron y estaba más que decidido que iban a matarle, que iban a matar a Jesús. Y esto lo podemos leer en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Jesús sabía que al dejar morir a su amigo Lázaro, se abriría una oportunidad no para hacer un milagro físico, sino para hacer una resurrección. Jesús sabía que en el momento en que Él hiciera esa resurrección, los que estaban alrededor presenciando eso, iban a saber quién era Él, la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Jesús sabía que Lázaro iba a morir para que entonces Jesús también pudiese morir. Las lágrimas de Jesús eran las lágrimas de un amigo que sabía: Lázaro, no pude venir a verte y sanarte porque era necesario que tú murieras para que yo pudiera venir y resucitarte, para que entonces ahí quisieran matarme y yo pudiera morir por ti y por toda la humanidad que en mí creerán. A veces no entendemos el porqué de las situaciones, pero los procesos son necesarios. Son necesarios y aunque duelan, no los atravesamos solos, porque Jesús prometió que iba a estar con nosotros. Y en tercer lugar, Jesús lloró porque los amaba. Jesús no es un Dios indiferente. Él también ama a los que sufren. Jesús se identifica. Nuestras lágrimas son de desesperación y angustia, pero las lágrimas de Jesús son de amor y de compasión. Es experto en vendar las heridas y en reparar los corazones rotos, dice su palabra. Jesús lloró porque es nuestro hermano mayor y perfecto sumo sacerdote. Sintió como nosotros, humano,
pero también en nuestro intercesor. Pero también en nuestro intercesor, aquel que ve nuestro sufrimiento e intercede por nosotros. Jesús murió, lloró y lo cargó todo. Cargó con tu dolor, cargó con tu opresión que Satanás ha puesto en tu corazón. Cargó tu sufrimiento, cargó con la traición que te han hecho, cargó con la enfermedad tuya o de tu familia. Y yo creo incluso que a veces Jesús, un pensamiento propio, pero yo creo que a veces Jesús derrama lágrimas al ver nuestro sufrimiento a causa del pecado. Pero la esperanza viva es que un día, cuando Él vuelva y nos vayamos con Él por toda una eternidad, ya no va a haber más sufrimiento ni dolor. Yo quiero que si puedes en esta noche te puedas poner de pie. Jesús lloró, Jesús entiende y conoce el sufrimiento. Isaías 53, 3, 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Muchos de los que estamos aquí pueden ser experimentados, no sé, en medicina, en música, pero Jesús es experimentado en el quebranto. Todo lo que todos nosotros pasamos. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Y quédate con esto. Ninguna religión, ninguna cultura tiene un Dios que sufre por la humanidad. Pero el cristianismo, que no es una religión, sí que la tiene. Y ese se llama Jesús, que entiende tu dolor y mi dolor. Que entiende tu dolor y mi dolor. Así que en esta noche, si tú deseas experimentar verdaderamente la compañía y cómo es el caminar en medio del sufrimiento de la mano de este Jesús, no te animo a que solamente creas en Él, sino que te determines a seguirle, a abrir las puertas de tu corazón de par en par, permitir que Él entre a cada uno de los espacios que hay en tu corazón, permitir que Él entre y vea y toque cada una de las grietas que hay en tu corazón, y que Él mismo sea trayendo sanidad, trayendo paz, trayendo una renovación, trayendo vida. Porque no hay que olvidar que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque muera, vivirá. Así que hoy yo te animo a que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, decidir vivir una vida tomada o tomado de su mano, hagas conmigo esa oración después de mí. Él está aquí en este lugar. Aunque tú no puedas verle, Él te está escuchando. Jesús, te doy gracias. Repite conmigo: Jesús, te doy gracias. Gracias porque fuiste a la cruz y moriste por cada uno de mis pecados. Gracias porque decidiste ir a la cruz por cada una de mis enfermedades, por cada una de mis angustias, por cada uno de mis sufrimientos.
Pero en esta noche decido pedirte perdón. Perdóname por haber permitido que el pecado more en mi corazón. Te pido perdón por haber permitido que la incredulidad reposara sobre mi alma. Te pido perdón por la mentira, por la avaricia, por pensamientos suicidas, por mi incredulidad, por cada uno de mis pecados. En esta noche, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Aquel que entregó su vida en esa cruz, en ese madero, pero que también resucitó al tercer día y volverá. Te doy gracias por tu presencia. Y yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y que cuando tú vuelvas por tu iglesia, yo esté preparado y preparada para irme contigo por toda una eternidad. Hoy lo oro, lo clamo y lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que en esta tarde están en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de sus procesos, porque, Señor, creo y confío en que tú no los has soltado. Aunque ellos, Señor, crean que tú los has abandonado, los hayas olvidado, Señor, en medio de sus sufrimientos. Padre, yo hoy creo que tú, Señor, les tomas una vez más de sus manos, Señor. Padre, que cuando ellos clamen a ti, Señor, seas tú trayendo, Señor, una convicción, Señor, una fe, una certeza, una paz que solamente viene de parte tuya, en que ellos crean que tu tiempo es perfecto, que tus planes son perfectos. Y aunque muchas veces no los entendamos, aunque muchas veces no lo entiendan, Señor, sé tú obrando, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y yo te doy gracias porque tú los tienes, Señor, en este lugar, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.